Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos muy emocionados porque estamos presentándote una nueva serie, la cual hemos titulado Las señales de Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Juan, nosotros notamos allí que Juan nos habla de estas señales y cada una de ellas trae un mensaje muy poderoso para nuestra vida espiritual. Así que te invito a que no te pierdas ninguno de estos episodios porque yo sé que van a ser de bendición a tu vida. Así que vamos a ver este próximo episodio y sé bendecido por la palabra de Dios. Así que abra su Biblia en Juan capítulo 11 y vamos a leer el verso 45 y 47. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, escucha esta palabra, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Mire esto, mientras unos creen en Jesús por lo que hizo, otros acusan a Jesús por lo que hizo. ¿Sabe qué pasa hoy? Mientras unos le creen a Dios por lo que hace a través de sus siervos, otros cuestionan a Dios por lo que hace a través de sus siervos. ¿Dónde estamos parados? ¿Los que creemos o los que cuestionan? Verso 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, haciendo referencia a Jesús, porque Jesús, ¿qué hace? Muchas señales, muchas señales. Hoy quiero hablarte de la última señal que Jesús hace en el libro de Juan, o que Juan nos habla de esta última señal. Y en esta última señal, Juan nos va a hablar acerca de la resurrección de Lázaro. ¿Alguien acá ha escuchado o ha leído esa parte de la escritura? La resurrección de Lázaro. Pero Juan no solamente nos habla cómo Jesús resucitó a Lázaro, sino que Juan también nos describe cómo Lázaro, o mejor dicho, nos habla de la enfermedad de Lázaro y nos habla de su muerte. Lázaro, hermanos, cae en una enfermedad que fue tan agresiva que dice la escritura que en cuestión de días Lázaro muere. En cuestión de días él pierde la vida a causa de esta enfermedad. Pero Lázaro tenía dos hermanas. ¿Alguien de acá lo recuerda? María y Marta, ¿verdad? Entonces, estas dos hermanas también vivieron esa desesperación. Ellas vivieron en carne propia cómo Lázaro está allí enfermo y cómo esa enfermedad comienza a ser tan agresiva en él que ellas miran cómo Lázaro poco a poco va perdiendo la vida hasta que muere. No sé si acá alguien ha estado en esa condición. Cuando ves a un hermano, a un pariente, a alguien cercano que está poco a poco enfermo y en lugar de mejorar, ves que va empeorando, va empeorando, va empeorando y es inevitable verlo morir. En ese momento de desesperación que estaban viviendo Marta y María, y por qué no decirlo aún Lázaro, en ese momento desesperante, en ese momento difícil, en ese momento triste donde tal vez no podemos hacer nada, en ese momento surge el tema de esta predicación. Y es una pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en esos momentos cuando creemos que estamos solos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Dónde está Dios cuando más y más me veo allí en ese momento triste?
Recuerdo unos años atrás, algunos de ustedes ya han escuchado este testimonio, pero recuerdo unos años atrás cuando mi esposa y yo tratamos de tener a nuestro segundo bebé. Recuerdo que nuestra pequeña tenía 2 años, Rebeca, y creímos que era el tiempo correcto para tener un nuevo bebé, un nuevo hermanito o hermanita, ¿verdad? Y mi esposa y yo tratamos y tratamos y tratamos y nada pasaba, no quedábamos embarazados. Tratábamos y tratábamos, perdón, y no quedábamos embarazados. Y cuando le digo que tratábamos era porque tratábamos, pero no pasaba nada. Los días, hermanos, se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en años, en años, en años. Y no podíamos quedar embarazados. Eso fue fuerte. Pero después de años sucede algo. Mi esposa le viene una enfermedad que ataca su cuerpo. Pero algo que le hacía perder todas sus fuerzas. Hermanos, no era ahora que no solamente no podíamos tener hijos, sino que ahora ni siquiera por causa de esa enfermedad podíamos tratar para tener hijos. Pasaron los años, mi hija cumplió 4, cumplió 5, se acercaba a nosotros y decía, papi, mami, ¿por qué no puedo tener yo un hermanito o una hermanita? Mi hija cumplió 6 años. Recuerdo una noche que yo estaba ahí en la oficinita que tenemos ahí en casa. Mi esposa fue a dormir a nuestra hija y yo me quedé ahí estudiando un poquito ya anoche. Entonces ella llega ahí conmigo y yo la veo que se recuesta ahí en la cama porque teníamos una camita ahí para las visitas, era cuarto de visitas y era mi oficina. Y ella se acuesta ahí y cuando la veo acostar, puedo ver en su rostro tristeza y comienza a llorar. Le digo, yo ya sabía de qué se trataba, yo sabía que era lo mismo, era nuestra necesidad o nuestro deseo de querer tener un bebé, su enfermedad aparte, y me acerco a ella y le digo, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a alguien así si tú estás allí viviéndolo? ¿Qué le dices? No hay palabras. Solamente recuerdo que me acerqué, la abracé, apagué mi computadora, dejé mi estudio, nos fuimos a dormir. Mejor fuimos a dormir. No recuerdo qué horas eran, no le quiero decir aquí una hora para no ser tan místico, que a esa hora Dios te despierta, ¿verdad? Pero una hora en la madrugada que me desperté, me levanté y regresé a la oficina y fui a orar a Dios. Y mi oración no fue, Señor, yo sé que es tu voluntad, yo sé que tu... No, mi oración fue una queja a Dios. Yo llegué directo con Dios quejándome. Yo llegué directo con Dios diciéndole cosas a Dios. Y en una de esas oraciones yo le dije, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Porque no te veo por ningún lado. No te veo por ningún lado. ¿Dónde estás? Y sabes algo, Dios trajo a mi memoria Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y cuando escuché esa palabra, hermanos, yo pude entender que Dios siempre ha estado con nosotros. Y hoy he venido a este lugar para decirte, si tú te has preguntado, ¿dónde está Dios? El Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Así que yo te quiero, hermano, en esta tarde o mañana retar a que creas en el Señor. Porque no importa cuál sea la circunstancia, Dios sigue estando contigo. Y me agrada este texto porque dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Dice él, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aleluya, Señor. Él siempre está con nosotros, iglesia. Él siempre está con nosotros. Así que en esta tarde quiero hablarte acerca de esta pregunta que en un momento mi esposa y yo nos hicimos. ¿Dónde está Jesús? Y vamos a la escritura en el mismo capítulo de Juan, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mire cómo lo llaman, cómo lo mandan llamar. El que amas está enfermo. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia, le invito a que lo haga en esa palabra. El que amas, subráyelo si a usted le gusta hacerlo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, amaba a Jesús a María y amaba a Jesús a Lázaro. Cuando oyó Jesús que estaba enfermo, escucha esto, se quedó, ¿cuántos días? 2 días más en el lugar donde estaba. Subraya esa palabra, 2 días más Jesús se quedó allí en ese lugar. Y escriba esto. Número 1, Dios se mueve por fe y no por sentimientos. Una vez más te lo repito. Dios se mueve por fe y no por sentimientos. Cuando Lázaro cae enfermo, dice la escritura que María y Marta mandaron llamar a Jesús. ¿Y qué le dijeron? Al que amas está enfermo. Y a mí me gusta meterme en los personajes de la escritura y yo puedo imaginar un poquito acerca de estas dos mujeres, leyendo un poquito de ellas, viendo cómo era María, viendo cómo era Marta. Y yo puedo imaginar que ellas estaban discutiendo, oye, en ese dolor, oye, nuestro hermano se va a morir, hay que hacer algo, no se cura, sigue empeorando, hay que llamarle al maestro, hay que llamarle a Jesús. Entonces María dice, ok, vamos a mandar a alguien que le hable. Y María le dice, ve, busca a Jesús y dile que Lázaro está enfermo. Entonces sale el muchacho corriendo. Y quiero imaginar que Marta sale de ahí de donde estaba de la cocina, porque dice que Marta siempre andaba lavando, ¿verdad? Sale de la cocina corriendo, espérate. ¿Y qué pasó? No le digas que Lázaro está enfermo. Dile que al que amas está enfermo. Entonces María le habría dicho, ¿cómo que al que amo? Es que a lo mejor así le tocamos más el corazón a Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él cuando oyó, ¿se quedó qué? 2 días más. Escuche esto. Jesús amaba tanto a Lázaro que lo dejó morir. ¿Cuántos de acá quieren ser amados por Jesús así? Escucha mi iglesia, Dios no se mueve por sentimientos, Dios se mueve por fe. Si tú quieres ver la mano de Dios obrar en tu vida, necesitas tener fe. No sentimientos, no emociones. Salmos 40, en el verso 1 y en el verso 3 dice, pacientemente. ¿Sabes qué es la palabra paciente en el original? La palabra paciente en el original es confiadamente en fe. Y dice la escritura,
pacientemente esperé a Jehová, es decir, confiadamente en fe esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y escucha, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y cuando me sacó de ese pozo de la desesperación, dice el salmista, me puso o puso mis pies sobre peña. ¿Sabes qué significa la palabra peña en el original? Significa roca, y la roca es Cristo. Es decir, cuando yo estaba en la desesperación, en la angustia, yo esperé pacientemente a Él, confiado en Él, estaba en fe. Entonces Él me tomó y me puso en el Señor. ¿Y sabes qué es el Señor? La verdad. La verdad es que soy un hijo de Dios y ninguna desesperación me va a vencer. Esa es la verdad. Y continúa diciendo el salmista acá, puso mis pies sobre peña y escucha, enderezó mis pasos. Y esto me encanta. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Si Dios te ha sacado de un momento desesperante, en tu boca hay cántico nuevo para Él. En tu vida hay alabanza para Él. No puedes vivir igual. No podemos vivir igual. Tiene que haber alabanza al Rey, porque Él es digno de ser exaltado. Aleluya, Señor. Dios no busca emociones. Dios no busca sentimientos. Dios busca fe para obrar milagros. Él quiere obrar un milagro en tu vida, pero Él quiere que tú muestres fe a Él. Y apréndete esto, por favor. Si lo quieres chatear, si lo quieres escribir, hazlo. Antes de que Dios haga algo para ti, Dios primero quiere hacer algo en ti. Porque si Dios cambia tu interior, es decir, en ti, el resultado será tu exterior para ti. Antes de que Dios haga algo para ti, Dios quiere hacer algo en ti. Dios no cumple deseos, Dios cumple propósitos. Aleluya, Jesús. Las hermanas le dijeron, al que amas está enfermo. Ahora sí estamos tocando el corazón de Jesús, al que amas. Hermanos, Dios se mueve por fe y no por emociones. Vamos a avanzar. Número 2. Verso 20 del mismo capítulo de Juan 11. Verso 20 al 21. Vamos a leer algunos versos acá porque están interesantes. Dice lo siguiente en el verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, dice que salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y escucha el verso 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? Muerto. Ahora vamos a brincar al verso 32. Jesús llega a la aldea y viene Marta, lo encuentra y le dice, si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Pero después Jesús le habla con María, tienen una conversación y le dice a Jesús, habla con Marta y le dice, ve, manda a traer a María. Entonces Marta llama a María y cuando María encuentra a Jesús, dice el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, dice, al verle se postró a sus pies diciéndole, escuche lo que le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué le dijo Marta? ¿Qué le dijo Marta? Si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Bueno, algo así. ¿Qué le dice María? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Serían de la misma familia? Tenían la misma teología. Pero miren lo que dicen los judíos que estaban allí.
En el verso 37 dice, y alguno de ellos, es decir, alguno de los judíos dijeron, ¿no podía Jesús, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿A eso a qué le suena? ¿A qué le suena eso? A andar buscando culpables. Escriba esto, en medio del dolor, no busques culpables. En medio de tu dolor, en medio de tu condición, de tu situación, no busques culpables. Marta y María culparon a Jesús de que Lázaro había muerto. Si hubieras estado aquí, seguramente él estaría vivo. ¿Has escuchado eso? Si hubieras estado aquí, Jesús, nuestro hermano no estaría muerto. Marta estaba en dolor, María estaba en dolor. En dolor, la tendencia es pensar así. En situaciones difíciles, la tendencia es señalar a otros. Pero ¿qué dicen los judíos? Salgamos de la familia, salgamos de Marta y María, vamos a la gente que los acompañaba, para que veas cómo sigue la tendencia. Los judíos dijeron, este que abrió los ojos de Jesús, del ciego, ¿no pudo sanar a Lázaro? Es decir, el culpable es Jesús. Todos estaban señalando de alguna u otra manera a Jesús. Escúchame, en medio del dolor, no busques culpables. ¿Qué escuchamos hoy? Es que yo soy así por culpa de papá. Es que yo soy así por culpa de mamá. Si soy un alcohólico, es por culpa de papá. Si soy un mentiroso, es por culpa de mamá. Porque yo escuchaba cómo le echaba mentiras a papá. ¿Sabes algo? Y especialmente a los jóvenes que hoy están acá. Nuestros padres toman responsabilidad en nuestra formación. Es decir, ellos nos dan herramientas para que nosotros podamos confrontar la vida. Pero nuestros padres no son responsables de las decisiones que nosotros tomemos. Si estoy en una condición por mi decisión, es porque yo quise y no por la culpa de ellos. ¿Qué le parece esta? Yo estoy en esta condición porque Dios a mí no me ama. Ay, qué ternurita. Escucha, iglesia, vivimos en una sociedad donde culpar a otros se ha convertido en la mayor justificación de nuestra condición. Otra vez te lo repito. Vivimos en una sociedad donde culpar a otros se ha convertido en la mayor justificación de nuestra condición. ¿Le ha pasado? Ellos. Estoy así por ellos. No. En medio del dolor, en medio de tu condición, no culpes a otros. El miércoles pasado, este miércoles que acaba de pasar, escuchamos el testimonio de un hombre llamado Nick. No sé si acá alguien estuvo aquí, lo escuchó, Willy no lo presentó. Un hombre llamado Nick. Nick nació sin brazos y nació sin piernas de una rara enfermedad que él describió. Y él dijo una palabra que tocó mi corazón y lo anoté, no sé si usted lo notó. Él dijo, si no recibes tu milagro, sé tú el milagro. Dije, wow, ese hombre, así como lo ven, no tomó ninguna justificación de su estado para hacer lo que hoy hace.
Si no recibes tu milagro, dice él, sé tú el milagro. Sé tú el milagro para otros. Eso retó mi vida de una manera increíble. Dije, wow, Señor. Segunda de Corintios. Abre tu Biblia en Segunda de Corintios. Acompáñame ahí en tu escritura. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, Pablo está describiendo una condición física que él está pasando. Y esta condición que él está pasando, dice Pablo, que él le ha pedido a Dios 3 veces que se lo quite. Entonces Dios le contesta lo siguiente. Mira en el verso 9 de 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, la contestación de Dios para Pablo. Y me ha dicho, dice Pablo, me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo recibe esta respuesta y ahora Pablo dice, esto es lo que voy a hacer. Las siguientes palabras es la actitud que Pablo va a presentar sobre su condición después de haber escuchado a Dios. Dice Pablo, por tanto, de buena gana, de buena gana, de buena gana, dice él, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y escucha el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Aleluya, Señor. Escúchame, iglesia, no es que la debilidad nos haga fuertes, sino que es reconocer de buena gana a Jesús en nuestras debilidades. Eso es lo que nos hace fuertes. Cuando estoy pasando por un momento difícil, duro, de buena gana voy a reconocer a Jesús en mi debilidad y entonces el Señor me da fortaleza. El Señor te fortalece. El Señor te da nuevas fuerzas. Y recibe esta palabra, por favor. En medio del dolor, Dios no nos ha llamado a culpar a otros. En medio del dolor, Dios nos llama a confiar en Él de buena gana. Aleluya, Señor. Cuando estés en medio del dolor, confía en el Señor. Así que número 2, en medio del dolor, no busques culpables. Y vamos a concluir en esta tarde. Regresemos a Juan, capítulo 11. En el verso 38 y en el verso 44. Dice lo siguiente. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es de 4 días, es decir, que el cuerpo ya había comenzado a descomponerse. Entonces, Lázaro tenía 4 días ya de muerto. ¿Cómo estaría su cuerpo? Verso 40. Jesús le dijo, esta pregunta es una de las preguntas más poderosas que Jesús nos hace y nos reta. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, que lo que Jesús le estaba preguntando no era la primera vez que le había dicho. Porque él le dice, no te he dicho. Eso se oye como que en presente, pasado, futuro, copretérito, no, ¿verdad? Eso se oye como que en pasado. Es decir, que Jesús ya le había dicho antes que el hecho de creer, eso la llevaría a ver su gloria.
Pero ¿qué es lo que pasa en momentos de dolor? ¿Qué es lo que pasa en momentos difíciles? Lo primero que olvidamos es lo que Jesús ya nos ha dicho. Verso 41, perdón. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esa debe ser nuestra convicción. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Es decir, Jesús gritó. Cuando dice la escritura que clamó a gran voz, fue a voz abierta. Él gritó y él dijo: Lázaro, ven fuera. O sea, él le gritó a la muerte, le gritó: ten vida. Él le dijo: Lázaro, que estaba muerto, que estaba en descomposición de 4 días, ven fuera. En ese momento algo sucedió en ese cuerpo que ya estaba en descomposición y comenzó nuevamente los tejidos, la piel, a restaurarse y a tomar vida en su interior. Wow, qué precioso eso. El verso siguiente, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Número 3, y cree esta palabra. Número 3, miraré, ¿qué? Su gloria. Aleluya. ¿Cuántos de acá quieren ver la gloria de Dios? Miraré su gloria. Mire esto, hermano. Si nosotros regresamos al verso 4 de este capítulo 11, en el verso 4, Jesús dice lo siguiente sobre la enfermedad de Lázaro. Jesús dice: esta enfermedad no es para ¿qué? Para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Estas palabras que Jesús está hablando se asimilan a las palabras que Jesús habló sobre el ciego de nacimiento en el capítulo 9. Sus discípulos vienen con Jesús y le dicen: Señor, ¿quién pecó para que él haya nacido así? ¿Pecaron sus padres o pecó él para que haya nacido ciego? Y entonces Jesús dice las siguientes palabras en el capítulo 9 de Juan, verso 3, dice: respondiendo Jesús: no es que pecó ni sus padres, y escuche, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En uno dice gloria, pero en otro dice obras. En la condición del ciego, Jesús menciona las obras de Dios, pero en la condición o en la enfermedad de Lázaro, Jesús menciona la gloria de Dios. Escucha, iglesia, las obras de Dios y la gloria de Dios no es lo mismo. Las obras de Dios nos hablan de la manifestación del amor de Dios y de su misericordia. Cuando yo veo las obras de Dios, estoy viendo su amor, estoy viendo su misericordia obrando a favor de mí. Pero cuando Dios me habla de la gloria es el resultado de tu fe. Tú no puedes ver la gloria de Dios si no muestras fe a Dios. Cuando Él llega con el ciego, le dice: esto es para que las obras de Dios se cumplan en él. El ciego no manifestó fe, los padres no manifestaron fe, nadie en ese momento manifestó fe. Dios quiso obrar a favor del ciego. Pero cuando viene con Marta, Jesús le dice: no te he dicho que si crees,
que si crees, que si usas fe, que si usas fe, que si usas fe, verás la gloria de Dios. Es la fe la que manifiesta su gloria. Es la fe la que me permite ver su gloria. Entonces escucha esto, Dios no solo quiere que nosotros podamos ver sus obras, Dios quiere que tú y yo vivamos, caminamos y experimentemos su gloria. Pero necesitamos tener fe para mirar su gloria. ¿Habrá alguien acá que tenga fe para ver su gloria? ¿Habrá alguien aquí con fe para ver su gloria? Y escúchame por favor, voy a concluir ahora. La pregunta de nuestro tema era, ¿dónde está Jesús? Pero Jesús te pregunta, ¿dónde está tu fe para manifestar mi gloria?